escucho la cuestión. Oh, escucho la cuestión. Ante la incomodidad por el aumento de los precios de los combustibles, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, compartió a través de su cuenta de Twitter un cuadro en el que él explicaba que otros países venden la gasolina mucho más caro que la República Dominicana. Y de ese cuadro, por ejemplo, Hong Kong, Noruega, Italia, Alemania, Francia, España, Japón, Jamaica, Canadá, todos venden el galón de gasolina más caro que en la República Dominicana. ¿Esta comparación es justa? Henry Apolinar. Mira, ahí quizás con la excepción de Jamaica, yo he escuchado solamente países donde obviamente el PIB per cápita o el salario mínimo o el salario promedio no tiene absolutamente nada que ver con la República Dominicana. La realidad, señores, es que yo creo que hay tres razones por las cuales hoy en día los combustibles están caros en la República Dominicana, comparando con la misma República Dominicana, porque yo creo que tengo que compararnos primero con nosotros mismos en la medida de lo posible. Uno, hay una realidad y ahí luchar contra eso es difícil. Hay que aceptar la realidad. Los precios de los combustibles a nivel internacional, el petróleo, y todo esto, han subido una barbaridad. Estamos hablando que en los últimos 12 meses hay una subida de un 60% y nadie se imaginaba de que íbamos a tener precios del petróleo como esta mañana, arriba de los $90, muy eventualmente hacia final de este año. Esa es una primera realidad. Entonces, la materia prima, independientemente de cuál es la fórmula que usemos, lamentablemente los precios del petróleo están históricamente a niveles muy altos. Dos, segunda razón, hay un problema, es que el precio del petróleo no se cotiza en peso dominicano, sino en dólares. Entonces, efectivamente, mira, cada vez que sube el dólar frente al peso dominicano, eso encarece el petróleo. Y hay una tercera razón, que es la única razón sobre la cual quizás tengamos ese control de cierto modo en la República Dominicana. Es el componente fiscal, el componente impositivo. Los precios de los combustibles en la República Dominicana están más caros que versus Centroamérica, si hacemos la comparación, es prácticamente exclusivamente por lo alto de los impuestos. De hecho, en la actualidad, el único que gana automáticamente a primera vista, a corto plazo, cada vez que sube el precio del combustible, es el mismo Estado, porque uno de los impuestos, que es el ad valorem, que se cobra a todos los combustibles, incluyendo el LP, sube automáticamente. De hecho, como el presupuesto del 2022 se elaboró sobre la base de un petróleo a $62.70, o sea, de $30 menos que la realidad de hoy, aplicando la realidad de hoy a las cifras del presupuesto, habría un excedente de recaudaciones por el ad valorem en torno a los 10.000 millones de pesos, que tú tendrías dos soluciones. O tú le pones un tope a este impuesto diciendo, mira, yo no necesito recaudar ese dinero adicional. O la otra opción es decir, bueno, yo recaudo esto y lo reinvierto en hacer más fácil el precio del combustible a los más pobres. Entonces, esas son tres realidades. El precio del petróleo no es decisión de acá. Dos, el tema del dólar que sube frente al peso. Y tres, sí, el tema de los impuestos, pero ahí está el serpiente de mar, ¿verdad? El monstruo marino de la modificación de la ley 112-00. Algo me dice que el 27 de febrero habrá anuncio en este sentido. Yo estoy casi seguro. Bueno, se espera que el gobierno diga algo más que lo que ha dicho hasta ahora. Es probable que esta semana haya algún tipo de pronunciamiento por el alza de los combustibles del gobierno. ¿Qué podemos esperar, Apolinar? ¿Qué podemos esperar a partir de aquí con los aumentos internacionales? Si hay alguna perspectiva de que eso baje. Y aquí los dominicanos, ¿a qué nos vamos a tener?
Bueno, yo quiero hacer digamos, traer al gobierno de Hipólito Mejía, que mucha gente rechaza por muchísimas razones, pero yo quiero traerlo a colación porque justamente los precios del petróleo superaron los $140 el barril. Sin embargo, la gasolina se vendía a los precios que se venden hoy, a 90. Entonces, no sé cuál es la aritmética que utiliza la presente administración para determinar los precios de los combustibles internamente. Entonces, lo primero es, y además con una tasa de cambio que subió de 19 a 50. De 19 a 50. Entonces, ¿qué está pasando en la administración de la formulita de Ito Bisonó? Él tiene que, obviamente, el gobierno tiene que explicar eso, porque es inexplicable que tú tengas condiciones de precios mucho más altas en el 2002, 2003, y que efectivamente el precio de los combustibles fuera menor que lo que se vende ahora con el precio de los combustibles a 90. Bueno, esta mañana abrió a 95, bajó a 91 esta hora. Perfectamente, de acuerdo. Eso es uno. Segundo, cuando cualquier persona recurre a la comparación para explicar, rehúye a la explicación en sí misma, porque eso significa no querer pensar. Y el ministro Macarrulla evidentemente que no quiere pensar. No es posible que con países con diferencias de desarrollo abismales, con República Dominicana, se haga una comparación de esa naturaleza. Eso invalida la comparación. Porque Hong Kong, Noruega, Alemania, Italia, Francia, que tienen obviamente, digamos, representaciones obreras mucho más fuertes, tienen salarios mucho más elevados, pueda ser comparada con la República Dominicana y comparar justamente el precio de los combustibles y salarios. Eso no tiene ningún sentido, excepto el sentido de la propaganda. Y una propaganda mala, porque efectivamente el ministro Macarrulla desconoce que hay niveles de desarrollo que son diferentes y que de esa manera no se pueden comparar huevos con cebolla. Es decir, eso no se puede comparar. Usted compara un huevo con otro huevo y dice, este huevo es más grande o este huevo es más pequeño, o es azul o es gris, pero no se puede comparar elementos que son totalmente distintos para concluir que República Dominicana sigue siendo el rincón bendito del Caribe. Y entonces lo que nos espera, ahora, ¿qué nos espera? En las próximas semanas, ¿veremos el galón a 300 pesos el galón? Bueno, Farida, no, tengo que responder a eso. Pero díganos golpe ustedes bajo, como economistas, ¿se puede esperar que siga subiendo? Eso lo dijo ella. Si van a $300, perfecto. Ahora lo que yo quiero saber es si las políticas públicas van a tratar de amainar el efecto que tiene ese incremento de los combustibles sobre las familias dominicanas. Eso es lo que yo quiero saber. Porque que llegue a 300, eso es un precio, está bien. Ahora bien, nosotros vamos a poder enfrentar ese precio. Vamos a poder seguir gastando lo mismo. Vamos a poder ir a la playa los domingos. Vamos a poder ir al trabajo utilizando nuestro carrito. ¿Sí o no? Esa es la pregunta fundamental que tiene que plantearse el gobierno. Y mira, Apolinar, yo creo que tú tienes razón, que hay una serie de otras preguntas ahora que nos tenemos que hacer, porque definitivamente cuando vemos el consumo que tenemos de combustible, el problema es el sector transporte. El resto se puede manejar, no hay necesariamente un consumo de dispendio y eso, pero definitivamente vemos que con el tema del transporte falta todavía hacer esta transformación de la matriz, que de cierto modo se puede discutir si ha sido positivo y eso, pero por lo menos se han logrado cosas en la generación eléctrica donde hay un cambio fundamental de la matriz, que hoy en día el fuel oil apenas representa el 10% del total. En el caso del transporte, no se ha logrado realmente grandes resultados. Inclusive, seguimos consumiendo más y más combustibles en el transporte y ahí yo creo que se van a tener que buscar otras medidas. Estoy viendo que en algunos países, algunas ciudades, se ha experimentado la semana laboral de 4 días en vez de 5 días,
son cosas, yo no estoy diciendo que eso sea la respuesta. Estoy seguro que pero yo el creo pueblo que dominicano ahora entero va a estar de acuerdo contigo, Henry. Pero es que Diana, ahora el tema no es de tener las buenas respuestas, es de tener las buenas preguntas. Y yo creo que frente a una crisis de este tamaño, necesitamos permitir todas las preguntas. Inclusive la misma pregunta del tema de los impuestos. Si la única manera de bajar, si es esto, el tema de los impuestos, entonces se va a tener que ver de qué otra manera cobrar esos ingresos, porque no hay duda de que hoy en día en el presupuesto del año 2022 se prevé recaudar más de 80.000 millones de pesos a través de los combustibles. Entonces, si no se busca de esta forma, habría que buscarlo de otra forma y no necesariamente sea más justo y definitivamente no es más fácil. Entonces, el tema de verdad es complicado y como lo dice Apolinar, no es solamente un tema económico, es un tema de política de Estado y un tema social, obviamente, porque mire, el tema del transporte, el tema del gas para la estufa, la producción agrícola, son temas de alta sensibilidad al momento cuando la inflación, el resto de la inflación no ha bajado. Nosotras tenemos que despedirles. Muchas gracias por esta interesante entrevista. Solo voy a decir para despedir que se acaba de instaurar una mesa temática sobre transporte en el CES, en el Consejo Económico y Social. Lo voy a despedir con eso y el público que saque su conclusión. Gracias a Apolinar Veloz, a Henry Ebrard. Nosotras nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, yo no sé si nos da tiempo para abrir teléfonos. Sí, aunque sea 2 pues o 3. Sí, un par de llamaditas cuando regresemos. Gracias, economistas. Gracias a ustedes. Gracias. Yo escucho la cuestión. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo. Yo escucho la cuestión.